Antes de comenzar nuestro programa de hoy, queremos manifestar nuestro sentimiento de tristeza y repudio por los acontecimientos del jueves en Tame y del sábado en Bogotá. Nuestra solidaridad y respeto para con las víctimas y sus familias. Insistimos, ese no es el camino. Debemos unirnos como colombianos y humanidad en contra del terrorismo. No sé si ustedes recuerdan cómo acabó el 2016. El periódico El Tiempo resaltaba una noticia de la disminución sustancial de los secuestros en Colombia. El artículo citaba a la ONG País Libre, que a raíz de un comunicado de la Policía Nacional, donde hubo 205 plagios en el año, concluyó que era debido a los acuerdos de paz. Para mí el 2017 llegaba con aires nuevos: paz, libertad, cero miedo. Aires que también respiraron el País Libre, que cerró tras 25 años de lucha contra el secuestro en marzo de este año. Desafortunadamente, y aunque las noticias son buenas porque pasamos de miles a cientos de secuestrados, tenemos que decir que al cierre del año seguían personas en cautiverio. Para el 3 de enero el presidente Santos hablaba de nuevo de los secuestros. Y le pedía al ELN liberar a todos los secuestrados. Y entonces volvimos a ver las noticias de siempre. El secuestro de un extranjero en Chocó y del soldado Freddy Maecha. Del ganadero Fabio Durán en el Huila. Y del DJ Diego Díaz en Cali. De las 10 personas secuestradas en el Catatumbo. De Nelson Herbeo en Caquetá. Todos ellos solamente en el mes de enero. Y aunque también fuimos testigos de liberaciones, de excongresistas, de familiares de políticos, también nos dimos cuenta que algunas personas aprovechan de este delito para beneficio propio, como aquel que fingió su secuestro para financiar un burdel. Y una vez más, a reflexionar, tratando de encontrar las respuestas a tantos años de sangre y violencia en el país. Pero mientras estábamos en esas, nos encontramos con un caso que nos puso otra vez en guardia: el secuestro del funcionario de la ONU, Erley López, que ha sido tildado no como secuestro, sino como retención. Y entonces nos preguntamos qué va a pasar con él, con su familia y con la esperanza que representan las Naciones Unidas para la Paz de Colombia. Estuvimos en contacto con el señor Dorian Lacombe, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, quien, aunque no sabía nada del secuestro, nos puso en contacto con la directora del Centro de Información de Naciones Unidas, Elaine Papé, para saber acerca de este tema. Es un caso, como todos estos casos, son casos muy sensibles, y la importancia para nosotros es que se solucione, claro, lo más rápidamente posible, pero especialmente con la seguridad de la persona que está retenida. En ese caso es el señor López. Entonces, por eso que las Naciones Unidas están manejando eso de manera muy cuidadosa. Como de acuerdo con nuestras políticas internas, se viene interactuando con el gobierno de Colombia y con otras instituciones idóneas, siempre con el objetivo de obtener contacto directo con el grupo que tiene el señor López y obtener una prueba de vida y alcanzar la liberación pacífica e inmediata de ese funcionario. Entonces, estamos en eso. Una retención es cuando les impiden de salir contra su voluntad. Un secuestro es cuando hay un proceso de extorsión, y eso no hay. Extorsión es decir que están pidiendo plata contra la liberación, cosas así. Ahí no estamos en un proceso de extorsión, es un proceso que tiene más que ver con asuntos políticos, es por eso que se llama una retención. Es que no podemos asumir hasta ahora que es la disidencia de las FARC. Ya. Entonces hemos tenido varias informaciones de varias fuentes, pero lo más importante es que estamos tratando de buscar tener una persona de contacto directo que está responsable de la detención del señor López, y hasta ahora esa persona no está en directo en contacto con nosotros. Con la incertidumbre sobre la situación en la que están los que siguen retenidos o secuestrados, pero con la esperanza de que Colombia no siga igual.
nos dimos a la tarea de investigar un caso de extrema violencia. ¿Recuerdan el genocidio de Ruanda? La película Hotel Ruanda. El caso es que ellos vivieron siglos de discriminación y aunque tienen todavía mucho camino por recorrer, lograron unirse para mejorar sus condiciones de vida. Estudiemos historia rápidamente. En el siglo XI llegaron a Ruanda familias Tutsi. Durante los 2 siguientes siglos arribaron de Uganda Hutus ganaderos. A partir del siglo XVI, los Tutsis empezaron campañas militares acabando cruelmente con los príncipes Hutus. Para el siglo XIX, los Tutsis habían afianzado su poder, favoreciendo a su casta y excluyendo a los Hutu. La colonización europea, primero por Alemania y luego por Bélgica, otorgó a los Tutsi un mayor nivel social, pero dadas sus altas y desmesuradas demandas, los belgas empezaron a favorecer a la mayoría Hutu. En 1961, Ruanda se independizó de Bélgica, dejando una estela de diferencias sociales y de discriminación. Aún así, seguían conviviendo. Finalmente, en 1994, se desencadena una multitud de masacres por parte de los radicalistas Hutus en contra de los Tutsis e inclusive asesinando a los Hutus moderados. En 100 días podemos decir que sin importar si eran Tutsis o Hutus, murieron 800.000 ruandeses. Desapareció el 75% de los Tutsi y el Frente Patriótico Ruandés se apoderó de la capital Kigali, ¿sí?, obligando al gobierno Hutu a retirarse. Asesinaron Hutus en los campos de refugiados y obligaron a desplazamiento hacia Zaire a 2 millones de Hutus. ¿Sí? Algunos medios dicen que hubo doble genocidio. Tras años de secuelas y guerras, en el 2001 se crearon los tradicionales tribunales Gakaka, para que la gente tuviera el tiempo y el espacio para el diálogo. Casi 2 millones de personas comparecieron ante estos tribunales, resultando unos en la cárcel y otros condenados a trabajos sociales. Este año, Frank Habineza, del Partido Democrático Verde, presentará un candidato para ofrecerle una alternativa a la población, ya que desde el fin del genocidio ha estado el país al frente de Paul Kagame, ¿sí?, y que representa al Partido Patriótico de Ruanda. La capital de Ruanda, Kigali, tiene 1.2 millones de habitantes y es considerada símbolo del progreso ruandés. Su alcalde, Fidel Ndayishimiye, está convencido que si el desarrollo continúa así, dentro de 10 años, Kigali será una ciudad moderna y floreciente. Después de escuchar la historia, nos pusimos a pensar, si ellos lo están haciendo, nosotros, ¿por qué no? Entonces, ¿qué hacer? Primero, nosotros tenemos que entender que como seres humanos tenemos una identidad que es Colombia, somos colombianos. Segundo, entre todos debemos buscar una disminución de las desigualdades que hay en la sociedad, para que entre todos podamos construir un poco más de justicia y mayor equidad para el beneficio de toda la población. La única diferencia que nosotros debemos conservar es nuestra diversidad cultural, étnica, racial, porque son el componente del patrimonio de nuestra nación. Entonces nos corresponde respetar nuestras diferencias y reconocer y recuperar nuestro patrimonio ambiental, histórico y arqueológico. Somos los youtubers 40+. Nos vemos pronto.